Eh, bueno, entonces, muy buenas tardes, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Cómo les ha ido en el informe? ¿Han tenido algún problema? No Pues veo ninguna nos ha ido consulta. bien, instructor. Ok. Bueno, esperaría que hoy me entregasen algún avance, ¿verdad? Pues, por grupo para ver si hay alguna corrección que hacerle, ya que estamos a un tiempo adecuado, ¿verdad? Pertinente para que ustedes puedan hacer correcciones y ustedes puedan obtener una mejor nota en ese informe. Entonces, eso lo vamos a discutir en una sesión próxima a esta. En esta sesión vamos a discutir la aplicación del simulador que van a usar para la segunda práctica y en esa práctica se va a realizar un trabajo tipo plantilla, ¿verdad? Como les había mencionado en la práctica en la sesión pasada. Entonces, eh, vamos a empezar y a apagar las cámaras ahorita. También les pido a ustedes que también apaguen las cámaras, apaguen los micrófonos para que no tengamos ninguna interrupción, ¿verdad? Fuera de lo normal. Ok, entonces les voy a empezar a compartir ya lo que es la guía. La guía ya se encuentra en el blog, ustedes lo van a poder descargar ahí. Y pues la práctica de hoy tiene por nombre ondas mecánicas, ¿bien? Y aquí tienen un error de dedo, ¿verdad? Porque es práctica número 2. Entonces es ondas mecánicas. Ok, entonces aquí la práctica les da una pequeña introducción de lo que es el problema y dice que las ondas viajeras se forman en una cuerda estirada por las vibraciones de un generador de onda de cuerda accionado automáticamente con un simulador, ¿verdad? Entonces aquí lo que está describiendo es cómo funciona el simulador en el que estamos y el problema que tenemos, ¿verdad? O sea, es una cuerda que tiene una tensión y que de un extremo de la cuerda un generador de onda hace vibrar, bueno, mueve la cuerda de forma de que genera un pulso, ¿ok? Y podemos observar como el movimiento de una onda, ¿ok? Y dice aquí que alterada la tensión de bajo a alto, o sea, podemos modificar en el problema el tipo de tensión que vamos a tener, la cantidad o el valor de la tensión que va a tener la cuerda y ajustando la amplitud también del generador de frecuencias con el que va a mover lo que es la cuerda en sí. Ya lo vamos a ver en el simulador, a qué nos referimos con todo eso. Se puede estudiar la relación entre la frecuencia y velocidad, dice, ya que nos está diciendo qué cosas podemos medir y qué cosas podemos encontrar. Entonces dice aquí que relación entre frecuencia, velocidad, propagación y longitud de onda, ¿ok? Para diferentes escenarios de tensión a los que se somete la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que ustedes necesitarían si fuese un informe? Pues preguntarse cuál es el problema, aquí está el problema, está descrito. ¿Qué cosas van a encontrar? Pues aquí se desea encontrar la velocidad de propagación en la cuerda final y se van a medir longitudes de onda y frecuencias, pues es una frecuencia ya dada por el simulador, ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces los objetivos del día de hoy son estos tres que están aquí. Como primer objetivo, estudiar una onda progresiva que se propaga por una cuerda sin fin. El segundo es medir la longitud de onda de una onda en una frecuencia establecida. Y el tercero, medirla y analizar la velocidad de onda para frecuencias y modos de tensiones particulares. Como les decía, vamos a trabajar con tensiones bajas, una alta y otra intermedia, ¿bien? Dentro de las que nos permite el simulador, ¿verdad? Y se va a hacer alguna comparación al final para sus conclusiones, ¿verdad? Para sus conclusiones, una comparación de esas velocidades para cada caso, ¿ok? Y si todo eso va de acuerdo a la parte teórica, que también la vamos a ver aquí el día de hoy. Entonces, estos son los objetivos. Este es el enlace que los va a llevar al simulador. Y pues el simulador, aquí se puede ver la imagen como es, pero cuando ustedes le den clic aquí a lo que es a este enlace, los va a llevar a esta página. ¿Ok? ¿Todos ven esta página? Sí, Muy bien. Entonces, para ir al simulador que se mostraba en la imagen de la guía, simplemente le van a dar aquí play a la imagen y los va a llevar al sitio que mostraba la guía, ¿verdad? Entonces, ahorita les explico qué es lo que contiene el simulador
Y a la par vamos a explicar un poco sobre el marco teórico de esta guía y van a ver qué es lo que van a tener que hacer, qué es el trabajo que ustedes tienen que realizar. Entonces, aquí en el simulador, pues tenemos esta que parece como un collar, ¿verdad? De cuentas, pero esta hace el rol de la cuerda en sí. Y nosotros podemos mover esto para generar una onda a través de la cuerda, ¿verdad? Bien. Este extremo que está acá es un extremo que mantiene fijo este extremo de la cuerda, el extremo derecho. Y el extremo izquierdo nosotros lo podemos mover de esta manera, de arriba hacia abajo. Y, o sea, cuando hacemos esta perturbación, nosotros creamos o transmitimos energía por el medio de la cuerda. Bien. El marco teórico de esta guía nos dice, veremos más aquí abajo, ya les da, como es tipo plantilla, les dice un poco sobre el marco teórico. Nos dice que una onda mecánica, aquí dice, es un mecanismo de transferencia de energía a través de un medio y que ocurre por que hay una perturbación en dicho medio. Entonces, aquí en el simulador, yo perturbo el medio a través de este movimiento, ¿verdad? Con lo que es esta llave. Entonces, así genera una perturbación en el medio y una onda es propagada a través de él, ¿ok? Pero ese tipo de onda, si ustedes se fijaron, es un poco extraña y es muy complicada de trabajar con las variables o las ecuaciones físicas que nosotros conocemos hasta ahora, ¿bien? Y aún así, con física más avanzada, este movimiento es particularmente un poco complicado de trabajar. Entonces, lo que hacemos es que en vez de, aquí ustedes van a observar en la esquina superior izquierda, este cuadro que se encuentra aquí, que dice dice la palabra manual, oscillate y pulse. ¿Ok? Entonces, estas opciones nos ayudan para ver si podemos, de qué manera generar la perturbación en el medio. Bien. Entonces, la forma manual es que aparece la llave y nosotros movemos la llave y se genera el pulso, ¿verdad? Este que dice oscillate, lo que hace es usar un generador de oscilaciones y hace este movimiento, de forma de que así podemos observar un movimiento eh, más sinusoidal, ¿verdad? Y de una ecuación que ya podemos trabajar nosotros con lo que conocemos de física 200. Y este del pulso, simplemente le damos clic acá y se genera un pulso, un pequeño empuje que perturba aquí la cuerda y la onda se transmite por el medio, ¿bien? Entonces, con lo que vamos a trabajar nosotros es con esta de acá, ¿ya? Porque es la ecuación que nosotros manejamos de una onda mecánica. Ya vamos a ver en el marco teórico qué tipo de onda mecánica. Es la función con la cual vamos a trabajar. Entonces, aquí nosotros podemos pausar el sistema con este botón, como en el simulador anterior. Bien, ya lo ponemos en pausa. Otras cosas que nos pueden servir aquí para hacer dichas mediciones, voy a apartar esto un poco para que no me moleste. Aquí en la esquina superior derecha aparece otro cuadro y que dice un final fijo. Este de acá es, vamos a ver, vamos a darle play. Uno que no está fijo, sino que se puede mover en este medio. Y aquí tenemos uno sin fin, ¿ok? Entonces, aquí lo que ustedes tienen que pensar es que la cuerda se encuentra aquí sujeta a lo que es el generador de oscilaciones, acá, pero la cuerda al final se extiende a través de esta ventana y se extiende hasta el infinito, ¿bien? Esa es la idea de esta parte. Entonces, aquí lo podemos mover y podemos observar que se mueve de manera diferente a como se movía cuando había un eje fijo. ¿Ok? Entonces, eso tenemos por un lado. Y en la parte de abajo tenemos la parte donde podemos variar parámetros. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos variar lo que es la amplitud con la cual se perturba el medio, con el oscilador de oscilación, el generador de oscilaciones. ¿Ven? Entonces aquí lo ponemos a 1 centímetro, le damos play y van a notar que aumenta la amplitud de este movimiento. Si ustedes observan, hay una línea acá en naranja punteada y eso indica como el punto medio entre
lo que es la onda sinusoidal que se está formando aquí, ¿verdad? Es una referencia, ¿ok? Ahora, ¿qué más podemos controlar aquí? La frecuencia con la que se está generando esta onda del generador. Entonces, nosotros podemos controlar eso con los botones aquí, con estas flechitas, o simplemente arrastrando aquí este botón. Lo recomendable va a ser que utilicemos las flechitas porque así nos movemos con mucho más precisión. Entonces, la primera medición vamos a empezarla en 0.50 Hz. Aquí. Entonces, cuando hacemos esto, van a observar que se mueve un poco más lento. Antes estaba a una frecuencia más alta. Frecuencias más altas indican que la onda tiene, bueno, se dice que realiza más oscilaciones por segundo que cuando es una frecuencia más baja. Eso quiere decir la frecuencia. Entonces, ¿qué más podemos mover acá? Este damping es fricción, no lo vamos a colocar, tiene que ser la fricción nula. Por eso si se fijaban cuando había fricción en la parte final, aquí, en la parte de la ventana, la amplitud de la onda aquí disminuye con respecto a la original que genera aquí el generador, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a dejarlo en ninguna. Y así vamos a tener la misma amplitud en todo momento a través de toda la cuerda. ¿Bien? Y esto que dice acá, el parámetro de tensión, es el parámetro de fuerza que hay de tensión en la cuerda misma. Entonces, si colocamos una tensión baja, pasa lo siguiente. ¿Bien? Vamos a empezar con una tensión baja, con estos parámetros como están acá. Y también acá tenemos la posibilidad de hacer que el movimiento sea lento y normal. ¿Qué más tenemos acá? Otra cosa que vamos a necesitar el día de hoy son las reglas y esta línea de referencia. El tiempo, si quieren, lo pueden poner, pero no es necesario. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con estas líneas de referencia y, bueno, esta regla? Entonces, la línea de referencia nosotros la agarramos de este cosito acá, color café, y lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esa línea de referencia en el punto, de forma de que se encuentre en la amplitud máxima de la onda. Por ejemplo, ahí. Pero también podríamos hacer más exactos, más rigurosos, más precisos en colocar esa referencia utilizando la regla vertical. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces colocamos el cero de la regla vertical justo donde se encuentra la línea punteada en anaranjado, que es la línea de referencia, y entonces alineamos esta línea de acá, la línea de referencia, la otra, la color rojo, con ese 1, ¿bien? Porque la amplitud es de 1, amplitud de la onda, ¿ok? Y la otra regla nos va a servir para medir longitudes de onda, ¿ok? Entonces vamos ahorita al marco teórico de la guía. Entonces, como les decía, aquí está la definición de la onda mecánica. Y aquí tenemos lo que dice aquí que ya que el movimiento de la cuerda es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, se dice que esta onda es una onda de tipo transversal. Esta es una cosa muy importante. Entonces, ustedes en su clase empiezan viendo lo que son ondas transversales, pero también existen otro tipo de ondas. A ver, ¿quién me dice el otro tipo de ondas que existen? ¿Han visto ya en clases tipo de ondas transversales y hay otro tipo de ondas? Longitudinales. Sí, esas son las otras que existen. La diferencia entre esas dos es que, bueno, en las ondas transversales, el medio se propaga, bueno, se mueve en dirección transversal a la dirección que se propaga la onda. Y en las longitudinales, el medio se propaga en la misma dirección, bueno, se mueve en la misma dirección que la propagación de la onda. Entonces vamos a ver eso aquí en la cuerda. Cuando nosotros le damos play, pueden observar que cada una de esas cuencas de la cuerda se mueve de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pero da como la sensación de que hay algo que se está moviendo de izquierda a derecha, ¿verdad? Como que la cuerda está moviéndose de izquierda a derecha. Lo que se está moviendo en esa dirección es la onda misma.
Esa es la dirección de propagación de la onda, de izquierda a derecha. Pero en todo momento la cuerda, cada una de las partículas de la cuerda, en cada una de sus posiciones, siempre se está moviendo de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y nunca se mueve de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Todas ellas se mueven en esa misma dirección, en la dirección vertical, las partículas. Y lo que hace que se muevan en ese sentido es la onda transversal, ¿ok? En las ondas longitudinales ocurre algo distinto. Que ocurre, bueno, en las ondas de sonido, es que las partículas que están en el aire se mueven en la misma dirección que se propaga el sonido. Entonces, las partículas del aire se van moviendo en la misma dirección, ¿verdad? No de forma transversal como ocurre en una onda, en una cuerda. Entonces, eso por una parte. Ahora, aquí les aparece un espacio a ustedes para que ustedes vengan y coloquen acá esta respuesta a esta pregunta. ¿Por qué debe estar tensa la cuerda? Entonces, ustedes pregúntense qué pasaría en la cuerda si la cuerda no estuviera tensa. Bien, pueden hacer un experimento ustedes en su casa y hacen una perturbación en un extremo de la cuerda y la otra no la mantienen fija en ningún lugar y la cuerda no está tensa. Y observen qué es lo que pasa, que no está pasando ahí en ese experimento que hagan en casa, que no es similar al que podemos observar en el simulador. Y así van a poder contestar a esa pregunta. Entonces acá el marco teórico después explica que la función de onda, la función de onda siempre está descrita de esta manera, una función que depende de estos parámetros. La posición X más menos la velocidad por el tiempo. ¿Bien? Donde la velocidad es la velocidad con la que se propaga la onda. Entonces, por convención, aquí les dice que, por convención, el signo más indica que se mueve de izquierda a derecha, el signo menos que se mueve de derecha a izquierda. Y esta es la forma en la que se identifica si una función de onda es una onda viajera. Bien, también existen otro tipo de ondas que son ondas estacionarias que van a ver en clase o ya lo han visto y no tienen este parámetro, ¿ok? Sino que lo tienen de forma separada. Y aquí entonces aparece otro recuadro en que ustedes deben contestar cuál es la diferencia entre el movimiento de la onda y el movimiento del medio, ¿verdad? ¿Son estas velocidades iguales? Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Son ondas transversales y volviendo acá, nosotros cuando le damos play, cada una de las partículas del medio, o sea, la cuerda, se mueve verticalmente, ¿ok? Pero la onda se mueve horizontalmente. Entonces, ustedes pueden contestar la pregunta de acuerdo a eso, ¿bien? Entonces, como son movimientos diferentes, va a haber una diferencia, ¿verdad? Y esa diferencia también se va a ver reflejada en las velocidades de ambas, ¿ok? Luego en el cuadro que viene, les preguntan, ¿podría describirse el movimiento de una onda sinusoidal en una cuerda como un movimiento armónico simple? O MAS, y explique, ¿verdad? Entonces, esto es sencillo. También usted puede referenciarse a lo visto en la ecuación del resorte y en la ecuación del péndulo, y observa cómo se está moviendo la cuerda, cada una de las partículas de la cuerda, y si cada una de las partículas de la cuerda describen lo que es una función sinusoidal. Si la función es sinusoidal para cada uno de los pedacitos de la cuerda, entonces, pues sencillamente tiene un movimiento armónico simple, ¿ok? Pero el movimiento armónico simple es descrito solo para las partículas de la cuerda, porque se mueven de arriba a abajo, oscilando de forma armónica, ¿bien? Pero no la onda en sí misma, ¿ok? Porque la onda se propaga de izquierda a derecha. Ahora dice, aquí también le dice que más aún, un modelo más simplificado y idealizado sería el de la onda progresiva. La onda progresiva es una onda que se propaga en una cuerda que es infinita, ¿bien? Entonces, es infinita. Aquí les dicen ya cuál es la función de onda que se va a utilizar. Y indica la posición en que se va a encontrar cada uno de los parámetros, bueno, cada una de las partículas de la cuerda, y X es la posición de esas partículas de la cuerda, ¿bien? Y se mueve con una frecuencia angular, ya aquí nos está sugiriendo de que es un movimiento armónico simple, el de cada parte de la cuerda, ¿ok? Entonces, ya tienen de referencia cuál es la respuesta correcta para esta pregunta. Pero después les preguntan por qué se dice que este modelo de onda progresiva es idealizado.
qué inconvenientes enfrentaría si quisiera recrear este tipo de onda experimentalmente. Entonces, lo primero que ustedes deben preguntarse es, de entrada, la diferencia entre una onda infinita y una onda, bueno, una cuerda infinita y una cuerda real, ¿verdad? Entonces, en ese punto va encaminada la respuesta de esta pregunta. ¿Ok? Luego aquí les dicen que hay una ecuación que relaciona lo que es la longitud de onda y la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda, que es esta que está acá. Me imagino que ya la han visto en clase. Y a partir de esta ecuación, pues ustedes deben buscar en su libro de texto cómo se obtiene la velocidad de la onda en una cuerda, ¿ok? De una onda que se propaga en una cuerda, deben llegar a esta expresión. Dice aquí, para el caso de una onda que se propaga en una cuerda, demuestra que la velocidad de la cuerda, la velocidad en la cuerda, está dada por esta expresión. Entonces, aquí van a utilizar el libro de texto, deben consultarlo, y ahí van a encontrar el desarrollo de esta ecuación para que ustedes la coloquen aquí en este espacio. Bien. Aquí también les preguntan qué suposiciones se hace para llegar a este resultado. En el mismo libro van a encontrar las suposiciones necesarias para llegar a ese resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, instructor. Ok, entonces volvamos aquí a la parte de las mediciones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes recuerdan, en la fórmula principal es que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, nosotros aquí tenemos un parámetro de frecuencia y tenemos un parámetro de velocidad. Bueno, no lo tenemos, es nuestro objetivo, pero podemos medir longitudes de onda. Si ustedes recuerdan, la longitud de onda se mide como se muestra aquí en este dibujito de la guía. Se mide desde uno de los puntos de la onda hasta donde se vuelva a repetir la misma posición de ese punto en la onda, ¿ok? Entonces, aquí se vuelve a repetir aquí se vuelve a repetir, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en los puntos de en medio de la onda, estos de acá, porque ustedes pueden confundir que la longitud de onda sea medida de aquí hasta acá, ¿ok? Y debe ir coherente, ¿verdad? Entonces, de aquí a acá, si la midieran en medio, también se puede, así como indica esta de acá, ¿ok? Entonces, esa es la forma en que se mide la longitud de onda y lo hacemos de esa manera aquí en el simulador con la regla horizontal. Entonces, yo lo que les aconsejo es que busquen colocar el punto cero de la regla en, en una parte donde se encuentre no la cuenca de la cuerda, porque eso puede confundir y puede ser un poco impreciso la medición. Y la colocan donde se encuentra la línea roja de la cuerda, ¿bien? Y traten de que el otro extremo de la cuerda también quede en una parte donde se pueda ver la línea roja, que pegue justo en una de las rayitas de la regla, ¿bien? Entonces yo coloco aquí el 0 en este extremo y entonces, siendo coherentes con el dibujito anterior, el otro punto igual debería no estar en esta acá, sino que hasta el otro, ¿verdad? Como se muestra acá. Entonces aquí podemos ver que la longitud de onda mide ¿cuántos centímetros? Si cada una de estas rayitas es 0.2 y aproximamos acá la mitad, entonces sería 2.5, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y colocamos ese 2.5 en una tabla similar a la que se muestra aquí, ¿ok? Entonces, aquí en este cuadro solo van a colocar los datos de la longitud de onda porque ya se encuentran estos de acá de las frecuencias que van a utilizar. Entonces, acá colocan 2.5 centímetros, ¿ok? Luego, cuando ya tienen esa medición, pues venimos y aumentamos lo que es la frecuencia. Aumentamos donde dice la tabla a qué lugar tenemos que colocar. 0.60, ¿verdad? Entonces, en 0.60 venimos y le damos play al sistema y van a observar que aquí empieza a cambiar el movimiento y se acorta la longitud de onda. Y esperamos un tiempo prudencial para que ese cambio pueda ser apreciable en todo lo que observamos hasta la ventana, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, una vez esperamos el tiempo prudencial, damos play, bueno, resetear, nos quedan 10 minutos, pero ya vamos a terminar. Y así podemos medir aquí otra vez de la misma manera. Ok, aquí
Lo colocamos en un sitio donde podamos estar en la línea roja. Y aquí observan que la longitud de onda disminuyó. Antes estaba aquí en 2.5, ahora está en 2.1. Bien. Hacemos eso, el mismo procedimiento sencillo, para cada una de las frecuencias que se muestran acá. Entonces, simplemente usted va cambiando acá la frecuencia. 0.70, sigue, le damos play. Esperamos que se estabilice en todo el movimiento el cambio. Y una vez se ha ocurrido eso, le damos pausa, medimos la longitud de onda en un punto adecuado y vemos que hay un cambio. Y lo anotamos en la tabla. Entonces, este procedimiento se va a hacer 3 veces, ¿ok? Se va a hacer 3 veces porque hay otra tabla en la que le piden hacer lo mismo con estas frecuencias, pero van a cambiar la tensión. La tensión es intermedia. Entonces, cambiamos la tensión acá para colocarla a una tensión intermedia. Aquí. Y aquí sería, se empieza con 1 centímetro, bueno, un hertz, y hacen lo mismo. Van a observar que se mueve más rápido porque las oscilaciones son más en un segundo, porque la frecuencia aumentó. Bien, cuando lleguen a lo que es una frecuencia alta, que son el tercer grupo de mediciones, la tercera tabla que van a llenar, van a observar que se va a mover muy rápido. ¿Okay? Y van a estar moviéndose en la frecuencia también, en frecuencias aquí, en este punto también. Van a observar la tabla ahí. Entonces, si ustedes ven que se mueve muy rápido y no quieren que se mueva muy rápido, también lo pueden colocar aquí para que se mueva lento. ¿Ok? Y lo pausan cuando sea debido. Y esa es la forma en la que se van a hacer las mediciones. Entonces, van a llenar estas tablas, las 3 tablas. La primera es con una tensión baja, la segunda con una tensión intermedia y la tercera con una tensión alta. Ahora, como ustedes observarán, tienen 6 datos, igual que en la práctica anterior, 6 datos con datos. Cada uno de esos 6 datos son diferentes. Y van a realizar una regresión también para cada uno de esos datos de la siguiente manera, con esta linealización. ¿Ok? De forma de que ustedes van a tener que las variables Y van a ser la longitud de onda y las variables X1 sobre F. Y se van a generar la misma tabla que yo les expliqué en la práctica pasada. Y aquí están las fórmulas, que van a ser las mismas. Aquí aparece el n-1 como es correcto, porque solo es una regresión con pendientes, sin interceptos, lo que podemos observar acá. Y resulta que esta pendiente apunta a lo que es la velocidad. ¿Bien? Es lo que ocupamos determinar. Entonces, ¿qué nos piden acá? Realizar esas regresiones. Colocar aquí para cada conjunto de datos quién es X para cada uno de los 6 datos, quién es Y para cada uno de los 6 datos, encontrar la pendiente, encontrar la incertidumbre y encontrar la correlación lineal. Y aquí están todas las fórmulas. ¿Okay? Hacen lo mismo con los demás datos y son 3 regresiones. Bien, entonces para esto les digo que para esas 3 regresiones ustedes pueden utilizar Excel, porque una cosa importante a decirles a ustedes es que ustedes no tienen que presentar cálculos aparte en este tipo de trabajo, porque este tipo de plantillas solo lo presentan resultados. Entonces pueden utilizar Excel, generar las fórmulas y simplemente obtener resultados con Excel y colocar aquí sus resultados. ¿Ok? Pueden hacerlo también de forma manual, como ustedes desean. Aquí deben expresar sus resultados de la forma velocidad igual a velocidad central más menos la incertidumbre para cada resultado, ¿verdad? Entonces, y también tienen que colocar el intervalo de B mínimo a B máximo en los 3 resultados. Van a tener 3 resultados, ¿verdad? Entonces, recuerden, para esto hay unas reglas y deben colocar unidades. Y para esto simplemente el B mínimo es el valor central menos la incertidumbre. El valor máximo es el valor central más la incertidumbre. Luego aquí deben determinar la incertidumbre porcentual de cada uno de estos resultados. Recuerdan en la presentación anterior, yo les decía cuál era la incertidumbre porcentual, cómo se calculaba, y es simplemente que calculan la incertidumbre entre el valor central por 100 y todos esos deben ser menores del 5% para que sean precisos. Menores o iguales, ¿verdad? Si pasa que son mayores, entonces ustedes dicen que son resultados imprecisos. Ahora, las gráficas. Aquí los gráficos a ustedes les piden que hagan un gráfico de dispersión de puntos. Simplemente lo que tienen que hacer es que tienen que graficar longitud de onda versus frecuencia. Bien, longitud de onda versus frecuencia.
Lo pueden hacer en Excel también, como les explicaba en un video que les subí en el blog, cómo agarrar un conjunto de datos en Excel y hacer un gráfico de dispersión. Entonces, es lo mismo que van a utilizar, hacer el gráfico de dispersión, y lo hacen para cada uno del conjunto de datos. Pero ese gráfico de dispersión lo van a hacer para parámetro longitud de onda y frecuencia. Eso es diferente al que ocurre en las regresiones, porque aquí tienen que colocar en estos 3 cuadros el gráfico de las regresiones, ¿bien? Que también pueden hacer en Excel. Ya para el gráfico de regresiones deben calcular una tabla de XY y YY, que es la misma que está anterior, graficar los puntos XY, YY, y luego graficar la línea de la regresión en el mismo gráfico, ¿ok? Por ahora no me han preguntado acerca de eso. Creo que están bien entonces hasta ahorita en eso. Pero si tienen alguna duda el día de hoy, pues la puedo atender. Me escriben a mi número de teléfono y vemos cómo resolver eso, ¿verdad? Para explicarles cómo pueden hacer el gráfico y les resulte algo bonito, ¿verdad? Y bueno. Ahora, en el análisis de resultados, les preguntan todo esto también. Deben contestar las preguntas que están acá. Y entonces una de las primeras preguntas dice, al permanecer la tensión constante, ¿qué sucede con la longitud de onda a medida que la frecuencia aumenta? Entonces ustedes simplemente observan sus datos y van a observar y van a decir qué es lo que pasa. Si la longitud de onda, bueno, si la frecuencia aumentó en cada uno de los datos, ¿qué pasó con la longitud de onda? ¿Aumentó o disminuyó? Eso es de acuerdo a lo que ustedes observan. Ahora, la segunda pregunta. Aquí también dice que refuerza su argumento analizando la primera gráfica que obtuvo, o sea, la de los puntos de dispersión. Si ustedes analizan el gráfico, también pueden dar acá una buena explicación de lo que está sucediendo. Ahora, aquí la segunda pregunta dice, ¿tienen los datos de un comportamiento lineal en los 3 casos como se esperaba de acuerdo al modelo teórico? Si la tensión es constante, dirían usted que la velocidad depende de la frecuencia y longitud de onda. Entonces, aquí usted debe fijarse en sus resultados, ¿verdad? Para comentar esto que está acá. Bien, en este cuadro. Entonces, lo que va a hacer es que va a ver la regresión de sus 3 conjuntos de datos y si sus datos se comportan de acuerdo a esa tendencia. Si las rectas en cada caso se comporta como los datos. Bien, ustedes lo mencionan acá, lo explican y después dicen si usted considera que la velocidad depende de la frecuencia y longitud de onda. Bien. También le preguntan acá si la velocidad depende de la tensión de la cuerda. Entonces, esta última pregunta va encaminada en en que ustedes comparen los 3 casos. Porque en los 3 casos ustedes manejan lo que es tensiones diferentes. Entonces, si ustedes obtienen resultados diferentes en la velocidad de propagación, quiere decir que la tensión va a tener va a repercutir, ¿verdad?, en esa variable. Bien. Y la cuarta nos dice, las mediciones fueron realizadas en una simulación idealizada. Sin embargo, la regresión indica una incertidumbre en las mediciones. Van a observar que no todos los puntos se ajustan y entonces usted va a contestar acá a qué se debe esa incertidumbre. Principalmente, para poder contestar esta pregunta, referenciese a lo que es cómo está midiendo en el simulador. Bien, ese es el tip para esta pregunta. Y aquí el cuestionario tienen que investigar para responder estas preguntas, ¿bien? Van encaminadas que ustedes deban investigar. Y que también usen el simulador en este parámetro, ¿bien? Y por último están las conclusiones que las hacen de acuerdo a sus resultados, ¿bien? Creo que ya tenemos menos de 1 minuto y creo que eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo una pregunta. Ok, entonces la vamos a responder en el siguiente enlace, ¿verdad? Cuando termine acá, vamos a salirnos ahorita y nos volvemos a meter y hacen las preguntas. Bien. Ok.